nombre es Camila Vivas y hoy les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Introducción. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. Causa principal: la ambición de Adolfo Hitler, Benito Mussolini e Hirohito por el predominio económico y político del planeta, arrebatándole sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. Antecedentes inmediatos. En 1933, el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania en poco después empezó a violar el Tratado de Versalles de 1919. Reactivó sus industrias militares, reorganizó sus fuerzas armadas. En 1938 se anexó a Australia e invadió Checoslovaquia. Mientras tanto, Italia invadió Etiopía y conquistó Albania. Hechos principales. Estallido de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En julio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la invasión alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no logró la reducción de Inglaterra. Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los balances y el norte de África. Estos fueron beneficios por los aliados en la batalla de Alemania, julio de 1942, y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó las invasiones a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplazados por los soviéticos en la batalla de Stalingrado, junio de 1942, febrero de 1943. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminación contra los judíos, solución final, en crueles campos de concentraciones como el de Auschwitz, Polonia. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de París Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico, pero a partir de la victoria estadounidense está en la batalla de Midway, 1942. Los japoneses empezaron a perder posiciones. Fin de la guerra. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Noruega, obligando a los alemanes a reemplazar hacia su país. En agosto fue liberado París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín, 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aclarará la redacción del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. Consecuencias. Las principales fueron la desaparición de los regímenes fascistas en Italia